La gracia de Dios es su provisión para nosotros en el momento de necesidad. ¿Cuánta provisión nos da? Suficiente, adecuada, completa y rebosante. Dios no es tacaño. Su gracia nos provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Alguna vez se ha sentido tan agotado emocionalmente que no ha sabido a dónde acudir? ¿O tan agobiado por el temor que le ha resultado físicamente difícil seguir adelante? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos ofrece una mejor explicación de la verdad acerca de la gracia de Dios y nos ayuda a echar mano de la gracia para seguir adelante. ¿Cómo reaccionamos cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida y nos sentimos desanimados? Cada persona responde de manera diferente ante el dolor, las dificultades y los problemas de esta vida. ¿Acaso puede afirmar que al estar ante todo eso se siente desafiado? A pesar de sentir esa prueba, ¿se siente motivado a permanecer firme mientras la enfrenta? ¿O por el contrario, es una de esas personas que se deprime casi enseguida, se desanima, desea rendirse y quiere alejarse de ese problema? Todos tendremos que enfrentar pruebas en nuestra vida y tendremos que escoger entre responder con toda confianza y seguridad o dejarnos llevar por la duda, el temor, la ansiedad y la ira. Y lo que quisiera compartirles en este mensaje es cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles y seguir adelante. No tenemos por qué rendirnos ni huir, pues seremos recompensados en gran manera como resultado de obedecer a Dios. Me gustaría que buscaran 2 de Corintios capítulo 12. En este pasaje se hace mención de las muchas pruebas, dificultades y problemas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar por el Evangelio. Pero, en medio de todo eso, Dios le dio grandes experiencias y muchas revelaciones de la verdad. Leamos lo que dice en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al pensar en este asunto nos damos cuenta de que todos nos hemos sentido de esa manera alguna vez. Viene a mi mente la vida del Señor Jesús, lo que dijo al respecto, y cómo nos advirtió. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Marcos dice que si en verdad deseamos seguirlo, esto es lo que sucederá. Tendremos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Marcos 8:34. Si decidimos llevar una vida que sea del agrado de Dios, si optamos por seguirlo, si andamos en sus caminos y si hacemos su voluntad, tendremos que negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros planes y a nuestra voluntad con tal de hacer lo que Él nos ha ordenado. Y eso no es fácil de hacer. Nos cuesta trabajo obedecer a Dios y alejarnos de lo que deseamos para nuestra vida. De igual manera, escuchen lo que dice en el capítulo 14 de Lucas. Dice que si deseamos ser sus discípulos, debemos estar dispuestos a aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. También añade que debemos hacer lo mismo con nuestra propia vida. Lucas 14:26. ¿Qué quiso decir con esas palabras? No se refería a que debíamos estar enojados, resentidos y amargados con nuestros familiares. No quiso decir que debíamos odiarlos. Sin embargo, para que podamos ser obedientes a Dios,
para que podamos andar en su voluntad. En ocasiones aquellos que más amamos no nos comprenderán. Al compartir con ellos lo que el Señor desea que hagamos, no nos entenderán. Por ejemplo, recordemos la advertencia que el Señor nos da en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Dice que vendrán tiempos en los que seremos insultados, acusados falsamente y perseguidos. Son advertencias que Jesucristo nos da en relación a la vida cristiana. Así que aquellos que creen que todos los problemas se solucionan cuando nos convertimos en cristianos, están equivocados. Algunos se solucionan, pero otros aumentan. Todo depende de cómo reaccionamos ante las dificultades de esta vida, de lo que hemos hecho en el pasado y de la condición en la que estábamos al ser salvos. No solo Cristo nos da esas advertencias, sino que también podemos leer lo que el apóstol Pablo dice al respecto. El hombre que escribió esta carta a la iglesia que estaba en Corintios no tuvo una vida fácil, cómoda y placentera. No pasaba su tiempo acostado en la playa. En muchas ocasiones estuvo preso y tuvo que enfrentar muchas dificultades. Pablo no escribió esta carta con base a lo que había escuchado de otra persona. Este hombre podía enseñar acerca de cómo debemos enfrentar los problemas, el dolor, la incertidumbre, las dudas, el temor y las dificultades. Todo aquello que puede motivarnos a rendirnos y a retroceder en nuestro andar cristiano. Muchos deciden que no tienen por qué seguir enfrentando esas dificultades y optan por renunciar, y eso es exactamente lo que muchos creyentes deciden hacer. Al examinar la sociedad en la que hoy vivimos, nos damos cuenta que aquello que Pablo escribió para los creyentes de la iglesia de Corintios fue también escrito para nosotros. Aunque en ese momento el apóstol no lo sabía, Dios lo inspiró para que nos diera esta enseñanza. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que muchos enfrentan tiempos difíciles. Algunos matrimonios se separan y uno de los dos cónyuges decide irse, pues ya no siente el amor que antes tenía hacia su pareja. Abandona a la familia y la deja devastada. A veces se acaba de momento esa relación personal en la que había confiado durante años. Muchas personas pasan grandes dificultades para criar y educar a sus hijos en medio de las situaciones difíciles, del dolor, del sufrimiento y de los problemas que enfrentan. En ocasiones, es en nuestro lugar de trabajo en donde enfrentamos algún conflicto como consecuencia de la avaricia o de los celos. Todas esas malas actitudes hacen que suframos y que padezcamos dolor. Ahora bien, la manera correcta para enfrentar las dificultades, los problemas y los sufrimientos no es huir o rendirse. No debemos pensar que eso es lo que nuestro Padre Celestial desea que hagamos. No tenemos por qué tirar la toalla. Esa no es la forma adecuada en la que debemos reaccionar. El apóstol Pablo comprendió eso. Por tanto, al hablar de las ocasiones en las que le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su carne, noten lo que le respondió. Y hay veces en las que podemos llegar a sentir que Dios no nos escucha. Pero lo que quisiera que comprendan es que la respuesta que le dio a Pablo fue exactamente lo que necesitaba recibir, y lo mismo ocurre en nuestro caso. Al pensar en este asunto, viene a mi mente la siguiente pregunta. Si todo esto es cierto, ¿por qué entonces nos sentimos tentados a rendirnos si ya somos salvos, si ya somos hijos de Dios y sabemos que nos ama? ¿Por qué somos tentados a rendirnos cada vez que alguna dificultad llega a nuestra vida? ¿Por qué somos tentados a huir ante los problemas? Hay 3 razones principales. Una de esas razones es porque Satanás está involucrado en ese asunto. Cada vez que enfrentamos alguna dificultad, trata de desviar nuestra mirada de Dios. Hace lo que esté a su alcance para que pongamos nuestro enfoque en cualquier otra solución y no en el Señor. ¿Por qué hace eso? Porque al rendirnos decimos que la vida cristiana no funciona,
que, de alguna manera, las promesas de Dios no se cumplen. Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que nos dejemos guiar por nuestros sentimientos. Nos guiará hacia el mundo y hacia los incrédulos. Nos hará poner nuestra atención en lo que ellos dicen, en lo que hacen y en lo que sienten. Quiere que escuchemos el consejo del mundo. No desea que pensemos en las consecuencias que podamos sufrir en el futuro. Nos describirá una hermosa imagen de cómo podemos ser todo lo que queremos si nos dejamos guiar por él, si ponemos a un lado las enseñanzas de Dios y escogemos seguirlo y obedecerlo a él. Esa es una de las razones por la que algunos se rinden, porque tienen que lidiar con el diablo. La segunda razón es porque tienen que lidiar con la sociedad en la que viven. Me refiero a lo que el apóstol Pablo llamó el sistema mundial. El mundo dice que no podemos creer que Dios se interesará por nuestros problemas insignificantes. En otras palabras, de acuerdo con lo que ellos creen, el Señor no se fija en nada de eso. No podemos confiar en Él, pues su deseo es que lidiemos con nuestros propios problemas, que busquemos la manera de solucionarlos y que tomemos el control de nuestra vida. Dicen que no debemos ser débiles, ni venir llorando ante la presencia del Señor. Sugieren que sigamos el camino más fácil, que nos rindamos ante las dificultades de esta vida. ¿Acaso no es sorprendente cómo algunos pueden darnos esos consejos? Sobre todo aquellos que no saben nada acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. No comprenden la obra que realiza en nosotros y en todo momento nos dicen que debemos escoger el camino más fácil. ¿Saben por qué hacen eso? Sobre todo si esa persona nos ama mucho y se preocupa por nosotros, porque no desean vernos sufrir. La realidad es que no nos agrada ver sufrir a nuestros seres amados. Esa es la razón por la que tratamos de aliviar su dolor de manera inmediata. Así que la razón por la que algunos deciden rendirse es porque tienen que lidiar con Satanás y, en segundo lugar, como consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Muchos tratarán de darnos consejos equivocados, pero también hay una tercera razón, y es que todos lidiamos cada día con nuestra naturaleza humana. ¿Qué es lo que la carne nos dice cuando estamos en medio de una situación difícil? Nos motiva a pensar que necesitamos hacer aquello que nos haga sentir bien. Es cierto que eso se escucha como algo razonable, lógico y práctico. El problema radica en que no es la respuesta correcta. Pero tenemos que luchar con ese sentimiento que nos trata de convencer de que debemos hacer lo que nos haga sentir bien. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué tenemos una tendencia a rendirnos y a huir de los problemas? ¿Por qué intentamos buscar la salida más fácil con tal de estar en una posición más cómoda y placentera? Lo primero que casi siempre hacemos es lo siguiente: nuestro enfoque está en el problema con el que lidiamos, en la carga que llevamos, en el dolor que sentimos y en el sufrimiento que experimentamos. Y lo que sucede es que al poner nuestra mirada en el problema y no en Dios, nos dirigimos por un camino que solo nos llevará a más desánimo, enojo, amargura, resentimiento y hostilidad. Intentaremos culpar a otros por lo que hemos tenido que vivir, hasta que llegamos a convencernos que debemos rendirnos. Pero nos sentimos de esa manera porque hemos puesto nuestra mirada en el lugar equivocado. Nuestro enfoque está en el problema y no en Dios. En segundo lugar, comenzamos a dudar. Dudamos del amor que el Señor tiene hacia nosotros. Vemos la situación que enfrentamos y nos quejamos ante Dios. Señor, te he servido, he tratado de llevar una vida cristiana y de ser obediente a tu palabra, pero mira lo que me ha acontecido, mira lo que sucede a mi alrededor. Las personas del mundo, a pesar de seguir al diablo, no solo son prosperados, sino que tienen la libertad de hacerme daño. ¿Saben qué? Dios nunca prospera a los malvados, ni tampoco los envía para causar dolor en la vida de sus hijos.
Puede que permita que enfrentemos problemas, dolor y sufrimiento, pero no podemos decir que nuestro Padre Celestial prospera a los malvados, aunque sí permite que disfruten de cosas buenas con el propósito de guiarlos al arrepentimiento. Pero todos tendrán que rendir cuentas ante su presencia. Ahora bien, no solo dudamos del amor de Dios, sino que también dudamos de que solucionará la situación que enfrentamos. Después de todo, si no estamos seguros de su amor, ¿por qué habríamos de pensar que intervendrá para ayudarnos ante las dificultades? Es cierto que en ocasiones Dios nos guiará para que nos alejemos de ciertas situaciones, pero si tomamos esa decisión sin que el Señor nos lo muestre, nos encaminamos hacia un problema mucho más grande aún. Lo que Dios ha permitido que llegue a nuestra vida, lo ha hecho porque tiene un propósito específico. Sin embargo, si optamos por no reaccionar correctamente, transformamos esa maravillosa oportunidad en un terrible hoyo de desesperación, a pesar de que nuestro Padre Celestial solo deseaba algo bueno para nuestra vida. Y si escuchamos los consejos equivocados, nos dirigimos en la dirección incorrecta. Amable oyente, ¿cuál es la necesidad que hoy tiene? Si puede identificarla, también podrá hacer uso de la promesa universal que Dios nos ha dado. No fue una promesa que solo hizo el apóstol Pablo, sino que la dio por medio de él para toda la iglesia. No solo estaba relacionada con la iglesia de Corintios, sino con la iglesia universal de la cual somos parte. Estoy seguro que Pablo no comprendió en ese momento que después de 2000 años todavía hablaríamos de cómo Dios usó esa dificultad para darle una preciosa enseñanza. Pero la realidad es que esta promesa ha sido dada a cada hijo e hija de Dios. ¿En qué consiste esta promesa? Dios dice: supliré. Seré suficiente, adecuado y proveeré con exactitud lo que necesitas en el momento exacto de tu necesidad. Sin importar si esa dificultad dure mucho o poco, o la intensidad de la misma, Dios promete estar con nosotros en ese momento de necesidad y ser adecuado, suficiente y completo para capacitarnos y fortalecernos. Así podremos vencer esa situación sin rendirnos, sin huir de ella, sin tirar la toalla y sin que nuestra fe flaquee. Dios promete estar con nosotros. Pablo nos dice que por medio de todo lo que tuvo que enfrentar en su vida, pudo aprender que las promesas de Dios son verdaderas. Aprendió que en medio de esas dificultades y problemas, las promesas de Dios se hicieron realidad. El Señor cumplió su palabra e hizo exactamente lo que había prometido. Ahora quisiera mencionar algo más, y esto es lo que sucede en muchas personas. En ocasiones Dios permite que tengamos que enfrentar obstáculos, problemas y grandes sufrimientos en esta vida. Nos dice que confiemos en sus promesas y que mantengamos nuestra mirada puesta en Él y no en la situación que enfrentamos. Sin embargo, después de esperar durante cierto tiempo, llegamos a creer que Dios no hace nada al respecto. Oramos y clamamos ante su presencia, pero tal pareciera que nada sucede. Entonces tomamos la decisión de lidiar con ese asunto en nuestras propias fuerzas. Nos desviamos un poco de su camino y decidimos tomar nuestras decisiones. Pero he notado esto, que justo antes de que Dios quite esa prueba de nuestra vida, nos alejamos de Él y perdemos lo que había planificado darnos si hubiéramos sabido esperar en su tiempo y en su voluntad. Presten mucha atención. La Biblia dice en Isaías 64:4 que Dios actúa a favor de los que en Él esperan. No dice que ayudará a los que tomen sus propias decisiones para salir del problema que enfrentan, sino que actúa a favor de los que saben esperar en Él. ¿Habrá ocasiones en las que tendremos que esperar mucho tiempo? Sí, y entiendo que es algo difícil de hacer. También estoy convencido de que tenemos un Dios fiel, quien ha prometido proveer aquello que necesitamos sin importar la situación en la que estemos. Lo peor que podemos hacer es rodear la voluntad del Señor. Puedo asegurarles que los que hacen eso van por un mal camino, pero si sabemos esperar hasta que el Señor quite ese aguijón de nuestra carne, ese problema, ese dolor, ese sufrimiento y ese obstáculo, avanzaremos.
en la gracia del Dios Todopoderoso. Nos regocijaremos, tendremos contentamiento, gozo y paz en nuestro corazón, como nunca antes. Puedo asegurarles algo más. Si se mantiene firme hasta que Dios quite esa dificultad, le dará lo que es mejor para su vida. Amable oyente, la decisión está en sus manos. Y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión correcta al respecto. Recuerden que el Señor ha dicho que nos ha dado su gracia, la cual es suficiente, adecuada, completa, abundante y rebosante, para que en esos momentos de debilidad podamos estar conscientes de la presencia, del poder, de la bondad, del amor y de la gracia de Dios en nuestra vida. No podemos fracasar si confiamos en Jesucristo. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? La Biblia dice que hay solo un camino. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Gracia para Seguir Adelante, el cual forma parte de la serie La Verdad acerca de la Gracia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Todos enfrentamos preocupaciones. Como el Dr. Stanley nos recuerda a menudo, la voluntad de Dios es que sus hijos se aferren a las promesas bíblicas. En Contacto, desea obsequiarle 3 hermosas impresiones artísticas que incluyen inspiradores versículos de la Biblia, que le recordarán las bendiciones de Dios. Para recibir gratis esta colección, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/arte. Alguien dijo, necesitamos encontrarnos de rodillas, abrumados por los problemas de la vida, para darnos cuenta que estamos en la mejor posición para entregar nuestras cargas a Dios. Los problemas nos ofrecen la oportunidad de mirar al cielo. Para adquirir la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. La Biblia dice que la santidad es muy importante, pero si echamos una mirada a nuestro alrededor, lo menos que veremos es santidad. Escuche ahora Un Momento con Charles Stanley. Solo la sangre de Cristo nos permite acercarnos al Dios Santo. Sé que muchos querrán mostrarnos otros caminos, pero según la Biblia, solo hay un gran sacerdote y ese es Jesús. Y solo la sangre de Cristo nos abrió acceso al Padre, el Santo. Si no está de acuerdo conmigo, dígame, ¿cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios Santo? ¿Seríamos consumidos? Un Dios Santo no podría mirarnos y aceptarnos después que le hemos desobedecido y rechazado. Solo por medio de la sangre de Cristo Dios nos ve santos como su Hijo. Amable oyente, no hay otra limpieza, no hay otro camino, no hay otro nombre que nos permita acercarnos a Dios. Escuche lo que dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amable oyente, solo la sangre de Cristo cubre nuestro pecado. Solo el sacrificio de Cristo perdona nuestras transgresiones. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Hoy el Dr. Stanley nos ha desafiado a entregarle a Dios nuestras angustias y nuestras cargas y permitirle que provea la gracia suficiente para nuestra necesidad. Mañana, Él nos trae la segunda parte del mensaje, La Gracia para Seguir Adelante. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. La gracia dirige nuestra mirada hacia el Padre Celestial. Hace que no nos concentremos en la dificultad que enfrentamos, pues Dios tiene un plan y un propósito válido para permitir esa prueba en nuestras vidas. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. El programa de hoy completa la serie sobre La Verdad acerca de la Gracia.
brindándonos una clara comprensión de lo que la gracia puede proveer en nuestras situaciones más desesperadas. Ahora tenemos al Dr. Stanley con más en cuanto a la gracia para seguir adelante. Escuchemos. ¿Cómo reaccionamos cuando los tiempos difíciles llegan a nuestra vida y nos sentimos desanimados? Todos tendremos que enfrentar pruebas en nuestra vida y tendremos que escoger entre responder con toda confianza y seguridad o dejarnos llevar por la duda, el temor, la ansiedad y la ira. Y lo que quisiera compartirles en este mensaje es cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles y seguir adelante. No tenemos por qué rendirnos ni huir, pues seremos recompensados en gran manera como resultado de obedecer a Dios. Leamos lo que dice en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era un siervo de Dios, había comenzado muchas nuevas iglesias, se dedicaba a evangelizar el mundo conocido de su época. Pero, ¿qué tuvo que enfrentar? Naufragios, azotes, rechazo y muchas otras dificultades. Y viene en oración delante del Señor para pedirle que le quite ese aguijón. Sin embargo, escuchen cuál es la respuesta que recibe, la cual estoy seguro que no era la que esperaba escuchar. Bástate mi gracia. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no lo escuchó Dios expresar todo el dolor que sufría? A pesar de la petición que hizo, ¿solo le respondió que su gracia debía ser suficiente? Sí, esa fue su respuesta y no le dio explicación alguna al respecto. Estoy seguro que Pablo deseaba recibir algún tipo de explicación sobre este asunto. Quería que se le quitara ese aguijón de su carne. Pero todo lo que el Señor le respondió fue, bástate mi gracia. Dios no le dio explicación alguna, no le prometió liberarlo de ese problema. No le dijo que todo cambiaría, sino solo que debía bastarle su gracia. Amable oyente, seamos sinceros. No nos hubiera gustado recibir esa respuesta. La realidad es que la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a enfrentar alguna prueba, alguna dificultad, alguna carga, algún problema o algún sufrimiento que nos hará sentir indefensos y sin esperanza alguna. Y en ese momento vendremos ante la presencia de Dios y le preguntaremos si no hay algo más que pueda hacer para ayudarnos. Leamos lo que Dios le revela a Pablo en 2 Corintios 12:9 en relación a este asunto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nuestro Padre Celestial conoce cuál es nuestra debilidad. Pero, ¿dónde está ese poder? Dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto es lo que Pablo aprendió, que al ser más débil, al sentirse más indefenso y sin esperanza alguna, en esos momentos que no podía hacer nada por sí mismo para cambiar su situación, Dios seguía en absoluto control. Había descubierto que en esos momentos de debilidad, el poder de Dios se hacía más evidente en su vida para fortalecerlo y animarlo. Era algo tan poderoso que no le permitía rendirse, ni retroceder, ni huir. Sabía, por lo que ya había aprendido, que cuando se sentía débil, algo estaba a punto de suceder.
Era en esos momentos de más debilidad que el poder de Dios se hacía más evidente. No se desanimaba, ni se desesperaba, ni se rendía, ni tiraba la toalla, ni huía. ¿Por qué razón? Porque en esos momentos difíciles algo sucedía en su interior. Podía sentir una sensación maravillosa de poder y fortaleza. Disfrutaba de la sobrecogedora presencia del Dios Todopoderoso en su vida. Lo que sucedía era tan maravilloso que quisiera hablarles acerca de ese asunto. Permítanme hacerles esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes se gozan al padecer afrentas, necesidades, persecuciones y angustias? ¿Realmente disfrutan eso? Por supuesto que no, pues nadie se goza al enfrentar esas dificultades. Dios sabe que no son de nuestro agrado y no nos juzga por eso. Y Pablo afirma haber encontrado algo al respecto. Sabía que valía la pena padecer todo ese sufrimiento con tal de sentir la presencia maravillosa y el poder infinito de Dios en su vida. Pablo nos dice que por medio de todo lo que tuvo que enfrentar en su vida, pudo aprender que las promesas de Dios son verdaderas. Aprendió que en medio de esas dificultades y problemas, las promesas de Dios se hicieron realidad. El Señor cumplió su palabra e hizo exactamente lo que había prometido. Mire, todos deseamos madurar y llegar a ser la persona que Dios desea. Al menos eso espero, que usted desee crecer en los caminos del Señor y madurar en su vida cristiana. Debe anhelar que su vida sea del agrado de Dios y que cause un impacto positivo en otros. Pero si ese es su deseo, también puede estar convencido de que sufrirá. Debe vivir con la perspectiva de que enfrentará problemas, dolor, sufrimiento y pruebas de diferentes índoles. No todos enfrentaremos la misma dificultad. El Señor no permite que todos pasemos por la misma situación, pero sí permite que padezcamos. De no ser así, ¿de qué otra manera podríamos crecer? Es por medio de las pruebas y de las dificultades que el cristiano crece en sus caminos. No es que Dios desee probarnos para conocernos mejor, pues ya nos conoce, pero sí desea revelarse a sí mismo y que podamos crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que hacemos? Al intentar huir y alejarnos de las dificultades que enfrentamos, lo único que hacemos es aumentar el problema, pues intentamos huir de aquello que Dios ha puesto en nuestro camino con el propósito de que crezcamos. Sabe que recibiremos gozo, paz y confianza por medio de esas pruebas. ¿Y qué es lo que sucede una vez que ya hemos enfrentado suficientes dificultades, problemas, pruebas, dolor y sufrimiento? No seremos removidos con aquellas tribulaciones que solían derrotarnos. ¿Saben por qué? Porque ya hemos visto cómo Dios trabajó en el pasado. Aunque es cierto que a veces olvidamos la fidelidad que el Señor ha demostrado en el pasado, pero el apóstol Pablo dice que por medio de las dificultades que enfrentó en su vida, pudo aprender que podía enfrentarlas, pues la gracia de Dios fue suficiente y adecuada en cada una de ellas, sin importar en lo que consistiera su necesidad. Según lo que Pablo dice, y a la promesa que Dios nos ha dado, hay algunos aspectos que debemos recordar. Y me refiero a aspectos específicos que debemos tener presentes en nuestra mente. Uno de ellos es el siguiente: como Dios se ha comprometido a suplir nuestra necesidad sin importar cuál sea, podemos estar convencidos de que lo hará en el tiempo preciso. Ya que eso es una realidad, no tenemos excusa alguna para rendirnos y huir ante la dificultad. Aunque algunos crean que no tienen por qué lidiar con esos problemas, aunque piensen que pueden rendirse, pues Dios no espera que se mantengan firmes ante las pruebas, aunque crean que lo mejor es tirar la toalla e irse, nunca podrán justificar esa acción, pues el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades en el momento preciso. ¿Qué sucede en los momentos más difíciles de nuestra vida? Casi siempre aprendemos las lecciones más grandes. ¿Cuántas lecciones espirituales ha aprendido cuando disfruta de mucho dinero, de una hermosa casa,
de buena ropa, de un carro de lujo, de un empleo seguro y del amor de todos los que le rodean, ¿cuánto ha podido aprender? Probablemente no mucho. Pero ¿cuánto ha aprendido cuando todo se derrumba en su vida y cae de rodillas ante Dios para pedirle que le sostenga en medio de esa prueba y que le fortalezca? ¿Cuánto ha podido aprender? Casi siempre lo que sucede es que aprendemos algo de Dios que antes no conocíamos. Nos damos cuenta de que nos ama de una manera que antes no podíamos sentir. Por eso Pablo dice que las dificultades del pasado le habían enseñado a confiar en el Señor. Y recuerden que Dios no le da explicación alguna, ni siquiera promete que aliviará su problema. Solo le dice que debía bastarle su gracia, pues es suficiente para suplir su necesidad. Ahora me gustaría que pensaran acerca de este otro aspecto. Y lo que quisiera que comprenda en este momento es cómo la gracia actúa en la vida del creyente. Desde una perspectiva práctica, ¿qué significa que la gracia de Dios es adecuada, suficiente y completa? En otras palabras, ¿de qué manera funciona esto? Escuchen con atención lo que voy a decirles. En primer lugar, la maravillosa gracia de Dios nos da el poder y la fortaleza interna para animarnos a seguir adelante. No tenemos por qué rendirnos, pues el Señor suplirá para cada una de nuestras necesidades. Podemos sentir confianza, pues hemos recibido el poder y la fortaleza divina que solo vienen por medio de su gracia. En segundo lugar, la gracia de Dios enciende un fuego en nuestro interior. Es su gracia la que aviva ese fuego de la confianza que nos impulsa a tener fe en Dios, nos impulsa a vivir con la seguridad de que el Señor actuará de acuerdo con sus promesas. Por eso dice que debe bastarnos con su gracia, pues al derramarla en nuestra vida nos da su poder y nos hace vivir confiados. En tercer lugar, su gracia nos dice que contamos con nuestro Padre Celestial, quien es nuestro amigo, nuestro apoyo y quien también está con nosotros a cada paso que damos. Tenemos un Dios maravilloso, un Padre amoroso, quien está en nuestra vida en todo momento. Es nuestro amigo y nuestro ayudador. Es su gracia la que nos afirma que avanzará con nosotros en medio de esa dificultad. Él estará a nuestro lado como amigo para ayudarnos, así que no hablamos de algo abstracto, sino que podemos afirmar que, desde una perspectiva práctica, su gracia es suficiente. La gracia de Dios obra de manera activa en nuestro interior. También podemos afirmar que la gracia dirige nuestra mirada hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que hace la gracia? Nos dirige hacia el Señor, nos recuerda que Dios tiene un plan, un propósito y una razón válida para permitir esa prueba en nuestra vida. Puede que algunos piensen que digo esto porque no sé lo que enfrentan hoy. Es cierto, puede que no conozca sus problemas. Y quizás no he tenido que vivir mucho de lo que ustedes han padecido, pero sí puedo asegurarles que he vivido lo suficiente y he enfrentado diversas pruebas que me han enseñado que todo esto que he dicho es una realidad. Estoy convencido de que el Señor cumplirá todo lo que ha prometido en su palabra. No ha puesto esas frases en la Biblia solo para darnos un poco de ánimo. Son enseñanzas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida cualquier día de la semana. Son enseñanzas que funcionan sin importar el momento, el lugar, o el por qué o quién sea esa persona. Su gracia actúa en la vida de sus hijos. Además, podemos afirmar que su gracia nos cubre. Es como si nos cubriera con la seguridad de que Dios es soberano y nos recordara que pondrá límite al sufrimiento y a las cargas que enfrentamos. Dios solo permitirá que enfrentemos aquello que sabe podemos resistir sostenidos con su gracia, su fortaleza y su poder. Es como si su gracia nos abrazara, como si nos cubriera del todo con la confianza de que hay un límite para ese dolor. Nuestro Padre Celestial no permitirá que suframos más de lo que podemos resistir. No pondrá una prueba en nuestro camino de no saber que podemos vencerla. No tenemos entonces que rendirnos y huir, pues Él nos dará la victoria, nos ha cubierto con su gracia. También podemos decir que en medio de los problemas que enfrentamos, su gracia despierta en nosotros esa sensación de confianza. Nos hace reconocer que el Señor usa esa prueba para nuestro bien. Tenemos la certeza de que así será.
aquello que puede llegar a destruir a otros, nos edificará. Así que al decir que su gracia es suficiente, lo hacemos porque obra de esa manera en nuestra vida. Su gracia trabaja en nuestro interior, hace todo eso por nuestro bienestar, para que no tengamos que rendirnos ni huir, ni desanimarnos ante las dificultades. Puede que en ocasiones nos sintamos un poco desanimados, pero ¿qué debemos hacer en esos momentos? Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, depender de su poder y confiar en las maravillosas promesas que nos ha dado. Sabemos que nuestro Dios soberano está en control de cada situación en nuestra vida. Nadie puede impedir que su propósito se haga realidad. Y si ya somos sus hijos, pues hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal, podemos estar convencidos de que obrará en nuestra vida. Sabemos que nos ha dado la victoria, pues la naturaleza de su gracia hace que estemos triunfantes y victoriosos en medio de todo lo que vivimos. Es cierto que también tenemos la opción de dejarnos derrotar. Podemos tirar la toalla, como ya hemos dicho. Podemos rendirnos y huir ante esas dificultades, como algunos hacen. Dicen que ya han confiado en Dios, pero no ha funcionado. Han orado y nada ha sucedido al respecto. Siguen en el mismo problema que antes estaban. Se sienten desanimados, deprimidos, enojados, amargados y llenos de resentimientos. Buscan a quien culpar por lo que han tenido que vivir. Sin embargo, ¿saben por qué están en esas condiciones? Porque han transformado la maravillosa oportunidad que Dios les dio en un gran desastre. Hicieron eso a pesar de que el Señor solo tenía en mente algo bueno para sus vidas. Dios deseaba que un día pudieran mirar atrás y le agradecieran por haberles exhortado a no rendirse y a no huir ante esa prueba. Ahora quisiera mencionar algo más, y esto es lo que sucede en muchas personas. En ocasiones Dios permite que tengamos que enfrentar obstáculos, problemas y grandes sufrimientos en esta vida. Nos dice que confiemos en sus promesas y que mantengamos nuestra mirada puesta en Él y no en la situación que enfrentamos. Sin embargo, después de esperar durante cierto tiempo, llegamos a creer que Dios no hace nada al respecto. Oramos y clamamos ante su presencia, pero tal pareciera que nada sucede. Entonces tomamos la decisión de lidiar con ese asunto en nuestras propias fuerzas. Nos desviamos un poco de su camino y decidimos tomar nuestras decisiones. Pero he notado esto, que justo antes de que Dios quite esa prueba de nuestra vida, nos alejamos de Él y perdemos lo que había planificado darnos si hubiéramos sabido esperar en su tiempo y en su voluntad. Presten mucha atención. La Biblia dice en Isaías 64:4 que Dios actúa a favor de los que en Él esperan. No dice que ayudará a los que tomen sus propias decisiones para salir del problema que enfrentan, sino que actúa a favor de los que saben esperar en Él. ¿Habrá ocasiones en las que tendremos que esperar mucho tiempo? Sí, y entiendo que es algo difícil de hacer. También estoy convencido de que tenemos un Dios fiel, quien ha prometido proveer aquello que necesitamos sin importar la situación en la que estemos. Lo peor que podemos hacer es rodear la voluntad del Señor. Puedo asegurarles que los que hacen eso van por un mal camino, pero si sabemos esperar hasta que el Señor quite ese aguijón de nuestra carne, ese problema, ese dolor, ese sufrimiento y ese obstáculo, avanzaremos en la gracia del Dios Todopoderoso. Nos regocijaremos, tendremos contentamiento, gozo y paz en nuestro corazón, como nunca antes. Puedo asegurarles algo más. Si se mantiene firme hasta que Dios quite esa dificultad, le dará lo que es mejor para su vida. Amable oyente, la decisión está en sus manos, y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión correcta al respecto. Recuerden que el Señor ha dicho que nos ha dado su gracia, la cual es suficiente, adecuada, completa, abundante y rebosante, para que en esos momentos de debilidad podamos estar conscientes de la presencia, del poder, de la bondad, del amor y de la gracia de Dios en nuestra vida. No podemos fracasar si confiamos en Jesucristo. Oremos. Padre, estamos agradecidos porque conoces cada uno de los problemas, sufrimientos, dolores, decepciones, desánimos y rechazos que padecemos en esta vida. Sabemos que has dado una promesa sencilla a tus hijos, pero a la vez eterna y maravillosa.
Enséñanos a acogernos a ella cada día, para que, aunque en determinado momento escuchemos malas noticias que nos hagan sufrir y que angustien todo nuestro ser, podamos recordar lo que hoy nos has enseñado. Permite que siempre optemos por mantener nuestra mirada en ti y no en el problema que enfrentamos. Haz que tu gracia demuestre en nuestra vida tu poder maravilloso. Esa es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Gracia para Seguir Adelante, el cual forma parte de la serie La Verdad acerca de la Gracia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Alguien dijo, necesitamos encontrarnos de rodillas, abrumados por los problemas de la vida, para darnos cuenta que estamos en la mejor posición para entregar nuestras cargas a Dios. Los problemas nos ofrecen la oportunidad de mirar al cielo. Para adquirir la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Todos enfrentamos preocupaciones. Como el Dr. Stanley nos recuerda a menudo, la voluntad de Dios es que sus hijos se aferren a las promesas bíblicas. En Contacto, desea obsequiarle 3 hermosas impresiones artísticas que incluyen inspiradores versículos de la Biblia, que le recordarán las bendiciones de Dios. Para recibir gratis esta colección, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/arte. A continuación, escuchemos al Dr. Stanley, quien nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Desde Villalba, Puerto Rico, nos testifican: amados hermanos, Dios les bendiga. Feliz de saber que están alcanzando más vidas para Cristo a través de la poderosa palabra de Dios. Qué bueno que puedo formar parte de ese ejército. La revista es espectacular. Gracias por ese desborde de sabiduría y palabra. Saber que alguien puede hablar con esa certeza me deja claro que es el mismo Dios procesándonos para su gloria. Dios los bendiga. Desde Los Ángeles, California, nos llegan estas palabras. Deseo que siga proclamando la luz de la palabra de Dios y que alumbre el centro de las naciones, salvando el corazón de las almas que andan sin fe y sin Dios en el mundo. Muchas gracias por su programa. Estoy muy agradecida por la revista que trae luz a mi vida. Estas breves palabras nos llegan desde Texas. Pastor Stanley, que Dios me lo cuide y santifique su vida, y también a todos los hermanos. Lo amamos mucho. Le damos gracias a Dios que ha usado a Ministerios en Contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todos los oyentes que nos escriben y les animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en sus vidas. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Todo cristiano corre en una carrera espiritual. ¿Qué clase de progresos está haciendo usted en este maratón? El próximo lunes, el Dr. Stanley regresa con el mensaje La Carrera Suprema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en este